da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral titulada Importancia de la teoría del delito para vincular y sentenciar. Antes de iniciar la conferencia de esta tarde, le solicitamos a las personas que nos acompañan en el auditorio poner en modo de silencio sus dispositivos telefónicos para que no interfieran en el desarrollo de este evento. Asimismo, le recordamos a nuestro amable auditorio que al final de la exposición habrá un momento de preguntas para el ponente que se realizarán a través del formulario que se distribuirá oportunamente y para los que nos acompañan en línea a través del chat. Esta tarde contamos con la presencia en el presidium de la doctora Ivette Negrete García, quien es CEO de Consolidación Internacional de Abogados. Nos acompaña también el doctor Ricardo Amezcua Galán, director general del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y nuestro ponente, el doctor Enrique Díaz Aranda. A continuación, se cede la palabra al panel para la presentación formal de nuestro ponente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto y un honor estar aquí con todos ustedes y tengo el honor de presentar al doctor Enrique Díaz Aranda. Es doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, España, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, postdoctorado de 5 años en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Múnich, bajo la dirección del profesor doctor de doctores honoris causa múltiple, Klaus Roxin, y 5 estancias de investigación postdoctoral en el Instituto Max Planck para Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo, Alemania. Ha sido distinguido como profesor honoris causa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En 1998 recibió la beca de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania, siendo el primer jurista mexicano en obtenerla desde su fundación en 1860 y fue embajador científico de dicha fundación de 2008 a 2014. Es el primer latinoamericano en recibir la mención especial en el Premio Extraordinario de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado 20 libros como autor, 47 como coautor y múltiples artículos de derecho penal, derecho procesal penal y política criminal, publicados en México, España, Francia, Argentina, Brasil, Nicaragua y Estados Unidos de América. Ha realizado 4 traducciones de alemán al español y ha prolongado libros de autores alemanes, españoles, mexicanos y peruanos. Ha pronunciado más de 2,000 conferencias y cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado, sobre todo en Derecho Penal y Procesal Penal, Política Criminal, así como también en diversas universidades e instituciones en México, Alemania, Francia, Italia, España, Brasil, Perú, Nicaragua, Colombia, Uruguay y Estados Unidos de América. Ha fungido como asesor de la Corte Penal Internacional, en la Procuraduría General de la República, en la Comisión Federal de Competencia Económica y coordinador de asesores en la CETEC, Secretaría de Gobernación. Actualmente es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, Investigación Nacional del CONACYT, socio fundador del despacho Díaz Aranda Procel Consulting y apoderado legal de las empresas alemanas Daimler Financial Service México, Mercedes-Benz y Trato Financial Service Volkswagen. Le doy la más cordial bienvenida, doctor. Le cedo el uso de la voz. Muy buenas tardes a todas y a todos, los que están en esta tarde lluviosa. Se les agradece sobre todo el esfuerzo de llegar aquí, porque no es fácil con tanta lluvia y tanto tráfico. No hablemos de los baches, de los obstáculos que se da para llegar. Realmente en un tiempo que viene después de la pandemia, de verdad es de agradecer que haya personas que asisten de manera presencial por todos estos inconvenientes.
También doy la bienvenida y mi agradecimiento a quienes nos acompañan en redes, que sabemos que después de la pandemia es el medio más frecuente. A quienes desde ahora les pido una disculpa, pero yo no suelo quedarme sentado, entonces los que están en redes me escucharán, pero no me verán en muchas de mis intervenciones. Algún precio tienen que pagar por no venir, entonces ese será su precio. ¿Por qué? Vivimos momentos complejos y todos lo sabemos por qué. Hay una área que muchos critican, pero yo creo que pocos dan los instrumentos y las maneras de cómo sí. Yo en mi vida, que no se las voy a platicar ahora porque no venimos a eso, estoy acostumbrado al no. Siempre para mi vida ha sido no. Tú no puedes, tú no llegarás, tú no lo conseguirás. Siempre es no. Y yo me he encargado de que sí se puede, de que sí lo consigo. Por decirles una cosa, esto que oyeron de un currículum que tiene 165 páginas a renglón seguido, y que mi querida amiga, la maestra y doctora Ivette Negrete, resumió en una hoja. Tiene 165 páginas a renglón seguido. Y dentro de esas 165 páginas está la que mi amiga leyó, la de la Fundación Humboldt. Déjenme decirles, la Fundación Humboldt tiene 20 veces el presupuesto de la UNAM. Dentro de los humboldtianos, cuando menos 3 o 5 cada año obtienen el premio Nobel de Química, Física, etc. De esos, el procedimiento es que entran a competir 5,000 científicos de todo el mundo, entre 5 y 10,000, y entra uno a competir con un matemático francés, contra un químico taiwanés o con un médico de Estados Unidos de América, y solo los 250 con la más alta cualificación, conforme a comités de científicos alemanes, obtienen la beca. En 140 años yo fui el primer jurista mexicano en obtenerla. Cuando yo fui a la UNAM para que la UNAM me respaldara en mi candidatura, la directora de Servicio Internacional me dijo: ¿para qué pierdes tu tiempo? Nunca lo han obtenido, ni menos puristas. Olvídate de eso, haz otra cosa. Solamente es un botón de muchos que les pudiera narrar de por qué mi vida siempre ha estado marcado en el no. No se puede, y sí pude. Y le mandé una copia de la obtención de ese premio, pero ya no estaba ella. Y aquí de eso se trata. Gracias al apoyo de amigos como mi querido doctor Ricardo Amezcua, a quien tengo el gusto de conocer de años, cuando me dijo: oye, ven y da la primera conferencia, ¿me ayudas? No solamente le dije, no es que te ayude, es que es un honor para mí poder exponer ante personas tan distinguidas y de tanta influencia cosas que normalmente nos dicen y nos llenan de muchos conceptos grandilocuentes que uno sale y dice: oye, ¿qué dijo? Y de repente, no sé, pero debe ser un genio porque no entendí nada. La verdadera pregunta es si entendimos, porque yo me quedé con una idea, y es que hasta lo más complicado
si uno lo entendió bien, lo puede decir de una manera fácil que lo pueda uno comprender. Porque hasta la teoría de la relatividad, Einstein lo pudo explicar con un simple ejemplo de un viajero en un tren. Y si Einstein, siendo Einstein, lo pudo hacer, entonces quiere decir que ese es un reto para uno. No para el que lo escucha, sino para el que lo dice, diciendo que sabe. Vamos a ver si lo conseguimos. Y vamos a partir de una primera regla el día de hoy. De todo lo que yo hoy diga, no me crean nada, absolutamente nada. Y de ahí en adelante partimos para ver de qué estamos hablando. Fíjense ustedes, algo de lo que nos vendieron mucho fue que teníamos un problema de la justicia penal, ¿cierto? ¿Es nuevo? No, es el problema más viejo que hemos tenido en nuestro país. Ya desde Carranza podíamos encontrar muchas referencias de las cuales hablaba precisamente Carranza, señalando que uno de los grandes problemas que teníamos era precisamente el de la justicia penal. Hablaba de que había muchas personas que tenían dentro de sus múltiples problemas, fíjense aquí para no quedar en simples dichos, fíjense, les voy a leer exactamente lo que decía el constituyente de Querétaro. Fíjense, a partir de este marco político general, el primer jefe hizo una poderosa crítica a la ineficacia de las garantías que todo imputado debe tener en un juicio criminal, las cuales se contenían en el artículo 20 de la Constitución de 1857 y que eran sistemáticamente violadas por, cito, prácticas verdaderamente inquisitoriales que dejan por regla general a los acusados sujetos a la acción arbitraria y despótica de los jueces y aún de los mismos agentes o escribientes suyos. Más de 100 años. Díganme qué de eso le quitarían a lo que hoy tiene como percepción la población. Nada. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho mal para que eso siga ahí? Inocentes, condenados, culpables, liberados. ¿Es una cuestión de partidos? ¿Es una cuestión de que no hemos querido hacer las cosas bien? Yo creo que no es la segunda. Ustedes escucharon. He dado más de 1000 cursos de capacitación en México. Los otros 1000 han sido en el extranjero. Y yo he encontrado a servidores comprometidos que sí quieren hacer las cosas. La pregunta es que si yo no le doy la herramienta conceptual para hacerlo, las prácticas del día a día me pueden llevar, es que así se hace. Y conforme a eso yo estoy tranquilo, pues así se hace. ¿Cómo quieres que lo haga de manera distinta? Y tiene toda la razón. Vamos a tratar de ver si podemos encontrar herramientas para hacerlo de otra manera, que de eso se trata, no de decir, esto está mal, no, dime cómo sí. Veamos, vamos a empezar, aunque suene un poco extraño, desde el origen, porque a veces todo viene desde la raíz. Veamos 1917.
aquí está el artículo 19, que me dice que para que el juez dicte un auto de formal prisión, debe haber elementos que constituyen el delito, en el que se establezca el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, y datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito. ¿Lo tienen? Por favor, quédense con ese concepto: cuerpo del delito. Y además debe haber elementos que hagan probable la responsabilidad. ¿Lo tienen? ¿Está bien fácil o no? Sí. ¿Cuál es el problema? Nada más que hay dos cosas. Fíjense que en el cuerpo del delito me dice que debe haber datos que arrojen, que debe ser bastante para comprobar el cuerpo del delito. Comprobarla. Esa es una parte bien importante. Comprobar el cuerpo del delito. Es decir, debe haber un cuerpo del delito y otro que es el probable responsable. ¿Qué analizo en cada uno? Porque eso es lo que tenía que llegar el Ministerio Público con el juez y decirle: señor, su señoría, aquí tengo las pruebas, que es comprobar, de que hay este cuerpo de delito. Y entonces la doctrina, si ustedes revisan de 1917 hasta 1990, la doctrina procesal se preguntaba: ¿qué es el cuerpo del delito? Porque es lo que tengo que comprobar. Y entonces tenía todo tipo de problemas. Unos decían: cuerpo del delito es el objeto sobre el que recayó el delito. En un homicidio, ¿cuál sería? En un homicidio, la muerte, la víctima, es decir, la muerte o el muerto. El muerto. O sea, llega el Ministerio Público: ahí está, señor juez, el muerto. Ah, pero es que decía comprobar, no decía llevar el objeto, el sujeto pasivo, el resultado, decía comprobar. ¿Ya ven? ¿Cómo desde ahí empezamos con problemas? ¿Qué le llevó, el muerto o la prueba de la muerte? Y entonces era comprobar, no decía el objeto, el sujeto pasivo, decía la prueba. ¿Qué le llevó entonces? ¿Le llevó el muerto? Pues no. ¿Qué le llevó? ¿Cuál prueba? ¿Cuál prueba? A ver, fíjense cómo aquí ya tenemos problemas, No estoy hablando de quién lo hizo, sino de qué se hizo. ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo se llama eso? No, ¿cómo se llama? La necropsia. Aquí está su señoría, la necropsia. La necropsia. Aquí dice que el señor está muerto. Pues ya. ¿Ve? ¿Cómo aún 100 años después tuvimos problemas? Y eso era importante, porque si no le llevaba la prueba, no había vinculación. No, bueno, no, perdón, ya. No había auto de formal prisión. Ya me decanté 100 años. No había auto de formal prisión. ¿Ven cómo era importante? Si yo consideraba que el cuerpo del delito era el resultado. Otros decían: no es el resultado. Le suben un poco al micrófono porque yo estoy un poco sordo y necesito oírme. No es el resultado. Son los instrumentos de comisión. Si son los instrumentos de comisión en un homicidio, ¿es la necropsia? No.
¿Cuál podría ser el instrumento? Una pistola. ¿Cuál sería la prueba? No, la bala no. Ahí está la bala, sí. La balística. ¿Cuál más? La de rodizonato. La criminalística. Todas esas pruebas tenía que llevarlas. ¿Son lo mismo que la necropsia? No. Ah, pero uno decía, no, es el delito en sí. Con la necropsia, con la balística, criminalística, ¿podía yo comprobar todo el delito? No. Y esto era un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque era la prueba que tenía que llevar el Ministerio Público, presentársela, exponérsela al juez, para decir, está comprobado el cuerpo del delito, como uno de los requisitos que requiero para dictar la forma de prisión. Pero hasta aquí, si se dan cuenta, yo solamente me he referido al sujeto pasivo, a los instrumentos. Me he referido a quién lo hizo. ¿Por qué no? Porque eso no se da aquí, en el cuerpo del delito, sino quien lo hizo es el probable responsable. Van a descubrir ustedes algo que nos llevó 5 años en descubrir y que muchos no entendieron. ¿Quién es el probable responsable? El sujeto que realizó la conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Dónde está la teoría del delito? Sobre todo aquí, en donde está la conducta de quien realiza el tipo que es antijurídica y que es culpable. Este es el aspecto objetivo material y este es el del sujeto. Si lo quisieran resumir, aquí es qué pasó y aquí es quién lo hizo. ¿Está fácil o no? Está facilísimo. ¿Qué pasó en un homicidio, en una violación? ¿Qué pasó? Casi le pongo estrellitas. Le impusieron la cópula por medio de la violencia, sin la voluntad. No, tampoco tan específico. Sin su consentimiento. No, sí, estrellita. Es eso. Si lo quiero ver más fácil, es el sujeto pasivo. Es el bien jurídico tutelado. En un robo, ¿cuál es? Fíjense, aquí ya empezamos con problemas. ¿No? ¿Por qué no? Porque el apoderamiento lo hace la víctima o lo hace el que lo hizo. El que lo hizo, y ese es el probable responsable. ¿Por qué no? ¿Ven? Está fácil. Veanlo nada más. Sujeto pasivo, bien jurídico, igual a cuerpo del delito. ¿Quién lo hizo? Es el que realiza la conducta que dice el tipo. Porque es importante, porque empiezo a separar y empiezo a determinar qué prueba le corresponde al Ministerio Público. En grado de prueba, como cuerpo del delito, y la otra, que es quien lo hizo, solo como probable. No es lo mismo prueba que probable. Cuando ya terminó el juicio, entonces sí, ese probable está probado que lo hizo y por eso lo cumplió. Es la diferencia.
Pero alguien que fue a Alemania y no entendió, dijo que podía sustituir el cuerpo del delito por el tipo penal. Y entonces llegamos, dejen de ponerme a mí, pongan las diapositivas por favor. Y entonces llegamos a una reforma en el año de 1993-94. Y entonces cambian lo que decía el artículo 19, que era, ya no me pongan a mí por favor en las pantallas, porque si no ya no me dejan cambiarle. Y entonces cambian cuerpo del delito por elementos del tipo penal. Error. Vean dónde estaba el tipo penal. Aquí. Y lo suben acá. ¿Saben cuál es la diferencia? Que cuerpo del delito era una cuestión procesal. Elementos del tipo penal es sustantivo. Y ustedes lo saben, desde que nos enseñaron en la facultad derecho sustantivo, derecho adjetivo. En materia penal, ¿cuál es el derecho sustantivo? El derecho penal. ¿Cuál es el adjetivo? El procesal. Es como si yo les dijera, a ver, aquí hay un vaso y aquí hay una botella. ¿Cuál es la similitud en el vaso y la botella? ¿Qué son? Continentes, ¿cierto? Dice el manual de Carreño que las personas educadas no toman en botella, toman en vaso. Pero yo, que soy chico banda, tomo en botella. ¿Es fino? No. Pero si ese vaso, por muy fino que sea, tiene cianuro, y por verme tomo en vaso, me voy a morir. Y esto, aunque sea muy corriente, voy a vivir. Esa es la diferencia. La apariencia. Esto es adjetivo. Vaso o botella. Pero lo sustantivo es el contenido. Cianuro o agua. Y así es el derecho procesal. Es solamente continente. Es solamente forma. Y me pueden poner procesos penales mixtos, como el anterior, o procesos penales acusatorios, como el que hoy vivimos, y no importa. ¿Por qué no importa? Porque lo importante es la sustancia. ¿Qué tengo de sustancia? Me pueden cambiar el proceso de mixto acusatorio, pero si no tengo bien la base sustantiva, que es la teoría del delito, voy a fracasar igual. Y yo aquí les voy a presentar casos de uno y otro proceso, sin afán de tintes políticos, porque yo no soy político, sino simplemente para ver con un proceso o con otro, podemos hacer bien las cosas si tenemos la sustancia correcta. Y esa es la teoría del delito. De tal suerte que hoy en día, fíjense, el artículo 16 me dice que para que el juez libre la orden de aprehensión deberá tener ya no pruebas, sino datos de que hay un
hecho que la ley señala como delito, ¿cierto o no? ¿De cuándo es esa reforma? De 2008. Fíjense lo que decía el artículo 16 en 1917, casi 100 años antes. La orden de aprehensión la podrá dictar la autoridad judicial siempre y cuando haya una denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal. ¿Cuál es el hecho que la ley castiga con una pena corporal? El hecho de delitos. O sea, 100 años después nos volvieron a decir lo mismo, nada más que de otra manera. Es decir, como decían en mi pueblo, la misma gata, pero revuelta. Con la diferencia que aquí, esta denuncia, acusación, querella, también eran con puros datos. Y lo mismo con el proceso penal acusatorio. ¿Cuánto avance? Ninguno. ¿Cuánto retroceso? Mucho. ¿Por qué? Porque nunca entendimos. Nos pasamos 100 años sin entender que era una cosa y otra. ¿Lo podemos corregir? Sí. Sí. Siempre y cuando hagamos un primer ejercicio de entender la sustancia, para que no sigamos tomando cianuro como si fuera agua. ¿De acuerdo? Primer problema: la teoría del delito. Von List, Belling, Metzger, Jeschek, Elser, Roxin, Jacobs. ¿Le suena a mexicano? ¿No? Aunque lo podamos traducir, imagínense que de repente tiene novio. Sí. Imagínense que llega y le dice a su mamá: mamá, me voy a casar con el señor Hans Müller. ¿Qué le va a decir? Pues alemán. ¿Qué le va a decir? No, pues ya sí, claro, eso, pero ya, pues se debe ser hasta de alcurnia el señor Hans Müller. Traducción: Juan Molinero. Le sigue diciendo, pues quién sabe, ¿no? ¿Por qué? Entonces que primero los nombres no se traducen. Segundo, porque si nosotros empezamos con esos nacionalismos mal entendidos, que esto es México y con México no hay todo, eso es cierto, sí, está bien, pero podemos negar aquello. Para empezar, ustedes lo saben, desde que empezaron en la facultad, nosotros tenemos en el derecho una tradición romano-canónica germánica. ¿Qué quiere decir eso? Que viene de ella. O sea, quien diga que no, nada más que empiece por explicar en esa primera parte. Es de ella. ¿Qué quiere decir? Que nuestras normas vienen con un tejido, una estructura, una metodología que empezó allá, que luego la trajimos para acá y la tuvimos que adecuar a nuestra tradición, cultura. Eso es otro problema. Pero de entrada está así. ¿Qué hicieron los alemanes? Bueno, a ver, dijeron, a diferencia de los italianos, que eso sería otra conferencia, se los podría explicar por qué dividimos, por qué no nos fuimos por los italianos y los alemanes. A ver, se lo voy a decir muy fácil. A mí una vez me dijeron en la Fiscalía, bueno, todavía era Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, oye, no, perdón, era la Defensoría. Queremos que nos des un curso completo de la teoría del delito. Dije, ¿completo? Sí. ¿Cuántas horas me van a dar? Y me dijeron, las que tú quieras. ¿Seguro las que yo quiera? Sí, ok.
500 horas. ¿Qué? ¿500 horas? Sí, claro. Y no les repito nada. Este es mi libro más reciente, Teoría del Delito. Y de estos libros tengo 63. 63. Obvio que con 63 libros escritos tengo para hablar 500 horas y más si quiero. Y no les repito nada. Al final me dieron 150 horas. ¿No? Y lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay mucho por decir. Hay muchísimo por decir. Hoy vamos a ver solo 3 cosas elementales, las más elementales, para ver si nos sirve o no nos sirve. Porque lo que más nos critican a los que hacemos dogmática es que sí, eso está muy bien y demás, pero eso no sirve en la práctica. Ah, caray, ¿no sirve en la práctica? Pues ustedes decidirán. Ya les dije, no me crean nada. Vamos a ver si nos sirven en la práctica o no. Fíjense, una de las primeras lecciones que nos dieron los alemanes cuando empezaron con todo esto fue la de Franz von Liszt. Franz von Liszt lo que nos dijo fue, mira, todo lo que es al delito es, primero que nada, que hay una conducta. Eso usted lo sabe, ¿cierto? Sí. Y en ese punto, Franz von Liszt nos dijo, mira, la primera cosa que tenemos que usar es determinar si esa conducta fue la causante de un resultado. Ustedes lo saben, claro que lo saben. La causa de la causa es la causa de lo causado. De lo causado, ¿cierto? Y eso se llama teoría de la condición sine qua non. 2 estrellitas, que sí, no se iba de farra. 1, 2. Teoría de la condición sine qua non. ¿Se la saben o no? ¿Sí o no? Ya nos vamos, ¿eh? ¿Sí o no? ¿La entendieron? Ay, vamos a ver. Vamos a ver si la entendieron. Fíjense, imagínense que esto es un ladrillo pesado y eso es un pilar de cristal. Si yo tomo el ladrillo y lo lanzo contra ese pedestal de vidrio, imagínense, ¿cuál es el resultado? ¿Qué hay? Un daño en propiedad ajena, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Lo dicen claro. ¿Y cómo saben? ¿Y cómo saben? Fíjense desde dónde nos equivocamos. Fíjense desde dónde nos equivocamos. Yo les dije cuál es el resultado. No les dije en qué tipo lo ubicamos. Y el daño en propiedad ajena, ¿es el resultado o es tipo? Es tipo. Ustedes ya me lo dijeron en el tipo. Porque si resulta que ese pilar es mío, ¿hay daño en propiedad ajena? Obvio que no, porque soy propietario. ¿Y el propietario cuántos derechos tiene? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuáles son? Uso. No los escucho. Uso, goce y... ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco? A ver, con toda la gentrificación, me gusta la Roma. Rento un departamento. ¿Lo uso? Échale ganas, ¿sí? ¿Lo uso o no? Sí.
¿Lo gozo? ¿Lo disfruto? ¿Es mío? ¿Entonces qué quedamos? ¿Ustedes dijeron que uso, gozo y disfrute? Hay que ir otra vez al derecho romano. Utendi, fruendi, abutendi, vindicandi. Estrellita. Vindicandi, que es el derecho a disponer conforme a la forma más amplia que el derecho me faculta. El derecho más amplio es el de ceder, tornar, vender o destruir. ¿Eso puede ser? ¿Ustedes saben si era mío o no? No. ¿Por qué? Porque estábamos apenas en la conducta. ¿Y qué era lo que yo les dije que analizaran la conducta? Si el resultado había sido causado. ¿Por quién? Por el sujeto que desplegó la conducta. ¿Se dan cuenta? ¡Ay, obvio! Sí. Pero yo me podría pasar 15 horas aquí narrándoles casos y casos y casos donde esa simple lección del derecho penal no se conocía o no se entendía, y aunque la podían decir, no la podían comprender, y si no lo puedo comprender, no la puedo aplicar. Vamos a ver un caso, uno, y por favor aquí les pido que no hagan partidismo, no, porque esto le da igual al rojo, que al morado, que al azul, que al al que quiera, al tricolor, que sea. No es eso. Es simplemente ir viendo qué podemos hacer para que no vuelva a suceder. Caso Tláhuac. ¿Lo ponen, por favor? Que aquí déjenme darle una felicitación al ingeniero. ¿Me repite su nombre? ¿El ingeniero? Bueno, ya no, ya lo hizo. Ahí va el caso. Es la noche del 23 de noviembre de 2004. Hasta sus pantallas, la alegoría de una nación que se derrumba. Otra vez un linchamiento. La historia se repite. 3 sujetos fueron presas de la furia del pueblo de San Juan Ixtayopan y la delegación Tláhuac. Presuntos delincuentes fueron detenidos, golpeados salvajemente, amarrados, colgados, les prendieron fuego hasta morir. México es una pesadilla que se puede transmitir en vivo, con el gobierno ausente y con cortes comerciales. Unos anuncios y volvemos. Hasta ahí. Gracias. Fíjense. En este caso hubo detenciones, se detuvo a 49 personas. Se demostró, o escuchen bien, se demostró que de esas 49 personas a 28 sí participaron de forma activa en esa golpiza que culminó con la muerte de los policías. Y esos 28 fueron condenados. ¿Hay resultado o no? Sí, hay varios policías muertos, ¿cierto? Hay pruebas que determinan y acreditan que los condenados son responsables. ¿Sí? Se les va a condenar igual. ¿Sí? Díganme nada más una cosa, ¿quién dio el golpe mortal? No se sabe. Y entonces, el Código Penal, muchas veces, el Código Penal tiene una solución. ¿Cómo se llama eso? Autoría indeterminada. Ya tienen la tercera estrellita. ¿Y qué dice la regla de la autoría indeterminada?
que cuando varios participan en un homicidio y no consta quién dio el golpe mortal, a todos se les sanciona por igual con un beneficio. ¿Cuál es? Reducción de pena. 4 estrellitas. Muy bien. ¿Cierto? ¿Es legal la condena o no? Totalmente. Lo dice el Código Penal. ¿Es correcta? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a seguir precisamente la teoría que Franz von Liszt utilizó para su modelo en 1886. La teoría causalista. Ustedes lo saben. Díganme, ¿quién de ustedes me puede decir qué es el causalismo? Porque fíjense, esa fue la gran discusión que tuvimos entre 94 y 99. ¿Eres causalista o finalista? Trabajo es que alguien dijera causalista porque dijera, no, mira, ponte a estudiar. Eso es la caverna. Oye, lo de hoy es el finalismo. ¿Qué decía el causalismo? Que ustedes lo dijeron. La causa de la causa es la causa del resultado. La causa de la causa. ¿Cierto? ¿Cuál es el resultado? Ya se los expliqué con el caso del homicidio. ¿Cuál es el resultado? La muerte. Este es mi resultado. ¿Cuál es la causa de la muerte, en este caso, de los policías? La conducta de quien los golpeó. ¿Sí o no? ¿Sí legal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Una persona se muere. Perdón, tiene usted razón. 5 estrellitas. Pásele. Está bien, no, qué bueno, me da gusto. Una persona fallece porque un órgano fundamental deja de funcionar. ¿Cierto? Esa es la causa de la muerte. ¿Qué me decía el causalismo? Pero esta cesación de un órgano fundamental es a su vez el resultado de una causa anterior. Ahora sí, ¿cuál es la causa? Los golpes. ¿Sí o no? ¿Se le gana? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tampoco. Tengo que determinar cuál fue la causa que generó que esos órganos dejaran de funcionar, porque es el resultado de una causa anterior. Véanlo esquemáticamente en el caso que yo les puse, el de el lanzamiento de la piedra que pega en el pilar y lo rompe. ¿El resultado cuál fue? La rotura del pilar que era de vidrio. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa de que se rompiera el vidrio? La conducta de quien lanzó la piedra, ¿sí o no? Y no. La causa por la cual se rompe el pilar es el impacto. El impacto en la piedra, en el vidrio. ¡Ay, obvio! Sí, pero lo tienen que tener aquí. Y este impacto de la piedra en el vidrio, a su vez, es el resultado de una causa anterior. ¿Cuál es? Aventarla, ¿sí o no? Sí. O que las arañas, sí, tampoco. ¿Por qué?
porque este vidrio se rompió, porque la piedra le impactó, porque la piedra traía una fuerza y dirección. ¡Ay, obvio! Pues sí. Pues sí. Pero saben que es obvio, tiene una prueba. Cada una tiene una prueba. Y si no tengo esa prueba, no puedo establecer la cadena causal, que me va a llevar a determinar que el vidrio se rompió porque fue impactado por la piedra, porque la piedra llevaba una fuerza y dirección que fue determinada por la conducta de quien la lanzó. Y cada una de esas tiene una prueba. ¿Y quién me dice cuál es esa prueba? Pues evidentemente es el proceso. Pero ¿quién me dice que voy a necesitar? Es la teoría del delito. Si no tengo clara esa teoría del delito, no sé qué pruebas voy a aportar. Y entonces termino, como en el caso Tláhuac, diciendo, pues ¿quién es? Pues que lo golpearon. Pero la teoría del delito es como una receta de cocina. Quiero hacer un pastel, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Harina, huevos, eso, leche, ¿no? Así. Fíjense qué rápido empezar, porque la práctica sí les dice. Pero si no tengo una receta, puedo traer 20 kilos de huevos si no tengo el pastel. Porque hasta que tenga la receta, voy a saber que cuánta harina, cuántos huevos, cuánta leche. Es la receta. Los ingredientes son el proceso. La receta es la teoría del delito. Eso es lo que me dice la teoría del delito. Primero busca tu resultado. Ya sé que busco, es el pastel. ¿Cuál es el resultado? En el caso de Tláhuac, la muerte. Si ya sé que mi resultado conforme a la teoría del delito es el que busco, ahora entonces lo conecto con la prueba. ¿Cómo pruebo la muerte? Con la necropsia. Entonces ya sé que me voy a la necropsia. Ahora, si me dice la teoría del delito, tu resultado, ahora lo tienes que conectar con la causa del resultado. Ya tengo la necropsia que me dice que están muertos. ¿Dónde se determina cuál es la causa de muerte? En la misma necropsia. Entonces, leo mi necropsia. Y en el caso Tláhuac encuentro que la causa de muerte es asfixia. Ahora convaliden la condena de los 28 que les comprobaron que golpearon a los policías. Si la causa de muerte es asfixia. Y me dice la teoría del delito, tu resultado es muerte, la causa es la asfixia. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la causa de la asfixia? Por el humo que inhalaron cuando estando vivos entró el dióxido de carbono. ¿Por qué entró el dióxido de carbono? Por la combustión de gasolina con fuego. Causa de eso, el que hayan sido rociados y incendiados con un cerillo. Y eso me lleva, no a los que lo golpearon, sino a los que le rociaron con gasolina y les echaron el cerillo. Y de los 28, así como está demostrado que golpearon, también está demostrado que ninguno de ellos les echó gasolina ni les echó el cerillo. Legal la condena fue. Debida, justa, no lo fue. Porque hay 28 condenados por un delito que no cometieron. Otro sí, pero ese
No, y los verdaderos responsables de ese homicidio o de esos homicidios están libres. ¿Fue nepotismo? ¿Fue corrupción? Tampoco. ¿Fue de partido político? Menos. Simplemente fue de una práctica que tenemos muy incorporada, pero que no es la correcta. Y en eso todos debemos responder. Quien lo hace, quien lo enseña, quien lo ilustra. Esa fue mi tarea que fui desarrollando 15 años en el extranjero, 5 en España, 10 en Alemania, para entender eso. Déjenme decirles, de los 63 libros que he escrito, no es que yo les venga a contar aquí casos de Pati Chapoy y tal, no. De todo eso yo tengo las averiguaciones previas o las carpetas de investigación. Tengo alrededor de 50,000. ¿Cuál es la ventaja? Estar con público tan selecto como ustedes, que de repente me proporcionan los materiales con el debido secreto y demás. Yo los analizo y me sirven como material para llegar a este punto de este libro, donde pongo mi concepto, ya concepto doctrinal, ya eso se lo hice en otros libros. Pongo mi concepto, pongo 2 o 3 casos reales mexicanos donde se aplica ese concepto y los fundamentos en el derecho penal mexicano para resolver esos casos de manera distinta. ¿Se puede interpretar de otra manera? Sí, nada más díganme cómo. Y así me voy. Hasta ahorita llevo media página de este libro explicado. Tiene 785. Por eso es que yo les decía que puedo estar 500 horas aquí sin problema, explicando teorías y teorías y teorías, sin ningún problema. Porque esta es la lección de 1886. Imagínense. Ahora si nos vamos, y ese es mi propósito, porque tampoco los quiero aburrir, ¿no? 15 minutos más me dan. Hay un problema muy interesante. Bueno, si no tiene otra cuestión nuestro director, ¿verdad? 5 horas más. No, oigan, ya dijo, le pueden decir a su cónyuge, oye, ¿por qué llegas a las 3 de la mañana? No, es que el director dijo que hasta las 3. Esto va a terminar a las 6:30, pero usted puede decir que hasta las 3. Repetimos en la proyección y todo. Fíjense, hay una diferencia muy interesante entre lo que es el dolo y la culpa. El dolo, díganme qué es el dolo. Conocer y querer. La voluntad. La intención, ¿cierto? Si yo no tengo la intención, ¿puedo borrar con dolo? No, ¿verdad? ¿Sí o no? No. ¿Qué creen? Sí. Es verdad. Fíjense, hay casos donde es muy claro que el sujeto quiere la conducta y quiere el resultado. Si lo ven esquemáticamente, aquí se los puse: conducta y resultado. 2 cosas. Él quiere hacerlo y él quiere el resultado para hacerlo. Sería ideal tener un caso como el del Ferraz. Vamos a ver el caso del Ferraz, a ver si así lo podemos tener. Bien.
El vato se envergó, salió corriendo. Ahí se lo llevó su puta madre. Le tiré bala fría. Tú sabes, papi, que la bala fría. El vato corre y me dice, Ferra, ya estuvo. Ferra, ya estuvo. Ahora la bebes o la derramas. Este vato lo conocí en Pacho Viejo, Veracruz. El vato estuvo preso en San Andrés, Veracruz, y así. Lo que haya pasado ya se lo llevó su puta madre. Yo soy colador, señor. La verdad, sí, yo soy colador. Yo soy colador y a mí me sacaron un robo con él. La verdad, ¿para qué te borran? Ya tiene rato eso, pa. La neta. Ahí me revisan la computadora y ya sí, ya lo pagué, ya, esa parte. Oiga, lo que debo es el muchacho ese. Pero ¿cómo que yo te digo que me voy a fornicar a su madre? La neta, me dijo, me voy a fornicar a tu madre y a tu hermana. Le digo, sí, te van a fornicar a mi madre y a mi hermana. ¡Sucan! Le meto la primera y me dice, Ferra, ya estuvo, Ferra. Ya estuvo, hijo de tu puta madre. Sale corriendo. Hasta te voy a decir que no, sí. El vato va a declarar en mi contra. ¡Ay, me picó! Bien puto. Ay, si está muerto, te lo pago, ya tú. No. Lo pago, ya qué voy a hacer. ¿A dónde voy a correr? ¿A dónde voy a ir? Son 30 del año, ya tengo 23, 24. Para 30 salgo 54 años, no hay pedo, lo pago. Pero ¿cómo se va a culiar a mi mamá? Sí, Martín Molina arriba, señor. Yo no, yo no me llamo Martín, yo me llamo Felipe Ferra Gómez. Ale el Ferra, señor. Le mando saludos a Yaneca Guadalupe Contreras Rosas, ale a la mimosa. Ella trabaja en el canal de Video Rola. Ojalá y nos declararan así, pues no tenemos ningún problema. El sujeto quiere su conducta y quiere el resultado. Son los casos más claros de dolo directo. Pero se empieza a complicar cuando el sujeto sí quiere la conducta, pero no el resultado. Si ustedes revisan el artículo 9 del Código Penal Federal, dice quiere o acepta el resultado. Y esa palabra de aceptar el resultado tiene varias interpretaciones. Uno, yo puedo querer mi conducta. ¿Ustedes quieren estar aquí o no? ¿O es porque les pasa lista el director? También. Van a tener un resultado. ¿Cuál es el resultado de que estén ustedes aquí? Aprender, ¿cierto? En el ideal es ese, aprender. Pero tienen una consecuencia necesaria de estar aquí para aprender. ¿Cuál es? Que no quieren, pero aceptan como un resultado necesario. A ver, si es que se puede decir, si no estuviera aquí, ¿qué estaría haciendo? La casa. ¿Con quién? Con mis hijas. ¿Con sus hijas? ¿Quiere estar con sus hijas o no? Sí. Sí, claro, pero no puede estar por estar aquí, ¿cierto? Es decir, su dolo directo es su conducta de estar aquí, con el resultado que quiere, que es aprender. Pero al estar aquí, que si quiere, tiene que pagar un precio. El resultado de no estar con sus hijas, aunque sí lo quisiera. Eso se llama dolo indirecto. Es como el terrorista que lanza
amenaza al piloto para que estrelle el avión en las Torres Gemelas. Él sabe su conducta. Quiere el resultado. ¿Cuál es el resultado que quiere? ¿Estrellar el avión? ¿La muerte de los pasajeros? Generar terror. Por eso son terroristas. Ese es su resultado. Ese es su dolo directo. Pero al estrellar un avión con pasajeros que ni conoce, ni puede querer su muerte porque no sabe si se llaman Miguel, Pedro, Chuchita, Juanita. ¿Sabes qué es un resultado neutral? Ese es aceptar. Y es el dolo indirecto. Y hasta ahí no tendríamos gran problema. Mi gran problema es con el dolo eventual. ¿Cuál es ese? En donde sigo queriendo el resultado. Y fíjense, a diferencia de lo que ustedes pensaban antes de entrar aquí, en el dolo, lo que sí tengo que querer es mi conducta. El resultado, puedo quererlo, dolo directo, pero puedo aceptarlo. Y eso me puede dar lugar a dolo indirecto o dolo eventual. ¿Y cuándo lo puedo aceptar? Cuando, derivado de la conducta que quiero, es muy probable que también se pueda dar un resultado. No es seguro, como en el indirecto, pero derivado de la conducta desplegada, es muy probable que con ese comportamiento llegue a producir un resultado que no quiero, pero acepto como muy probable. Y ahí entonces entramos a un problema mucho más complejo como este. Si quiere puede revisarlo un poco para que tenga todo. Perdieron la vida y el conductor prácticamente accidente automovilístico que ocurrió en el Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México. 4 personas perdieron la vida y el conductor prácticamente resultó ileso. La causa, la mezcla de alcohol y el volante. Así fue captado por las cámaras de seguridad circulando a 184 kilómetros por hora sobre el Paseo de la Reforma. A las 3 de la mañana con 33 minutos, el vehículo BMW terminó su carrera contra un poste. 4 personas que iban a bordo perdieron la vida. El conductor del vehículo prácticamente resultó ileso. Se trata de Carlos Villuendas, quien 12 horas después del fatal accidente se encontraba así, aún bajo los efectos del alcohol y dormido en la cama de un hospital. Su grado de alcohol era tal que no pudo responder los cuestionamientos de las autoridades. Apenas pudo balbucear que no recordaba nada y se durmió. Mientras soportaba su cruda, en el forense de la ciudad estaban los restos de sus 4 acompañantes que fueron identificados como Carlos Martínez, Fernando García, Claudia Ivonne Reyes y Carla Saldaña. Los 4 perdieron la vida en un instante. Horas antes del accidente habían estado bebiendo en un bar. Después de las 3 de la mañana salieron y abordaron el auto de Carlos Villuendas. Viajaban a toda velocidad. La Procuraduría Capitalina y el bufete de abogados que apoya a las familias de las víctimas presentaron a Carlos Villuendas ante un juez, el cual ordenó remitirlo a una prisión. Hoy, el hombre de 33 años de edad
que está en el reclusorio norte acusado de la muerte de sus 4 acompañantes. Para imagen, Carlos Jiménez. Ya, si quiere, voy a contarlo. Yo tengo el video de cómo quedaron las víctimas, pero por una cuestión de derechos de autor y de YouTube y demás, no las puedo mostrar porque lo estamos transmitiendo en redes. Pero les puedo decir una cosa. A ver, primer punto. Este fue el primer caso en que se aplicó el proceso penal acusatorio en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que le dijeron los abogados de Villuendas? Niégate a que te hagan el examen toxicológico, argumentando que violenta derechos humanos. Y la fiscalía se la creyó. Por lo cual, no hay manera de establecer si va o no en estado de ebriedad, porque no hay la prueba de sangre. Solamente la referencia de los paramédicos, los testigos que decían que iba hasta las manitas, pero eso no vale. ¿Por qué? ¿Cuál era la estrategia del abogado defensor? Pues si no te pueden probar que ibas en estado de ebriedad, puedo aplicar aquel artículo del Código Penal para la Ciudad de México en el centro del Distrito Federal, en la cual si hay un homicidio imprudente sin que medie drogas o alcohol de familiares y dice al final amigos, no se procederá penalmente. Y por eso se encaminaron a demostrar que eran amigos, subieron fotos de ellos en redes sociales y tal, para quedar totalmente impune. ¿Cierto? ¿La argumentación es válida? ¿Se puede sostener? Sí. Pero por eso es tan interesante la teoría del delito. No es que nos vaya a dar una sola receta, nos puede dar argumentos para llegar a fundamentar conforme a lo que tenemos, pero sobre todo llevar hacia el debate otra forma de ver las cosas. Por ejemplo, ok, entonces no estaba borracho, no estaba en estado de ebriedad, no hay forma de demostrarlo, la misma defensa me lo está diciendo. Entonces, dolo. Primera parte del dolo. Lo primero que dice el Código Penal es el que conociendo los elementos del tipo, eso es lo que dice el Código Penal Federal. ¡Error! El tipo es la descripción legal que se hace de una conducta prohibida. Quiere decir que entonces tiene que conocer la ley. ¿Cómo creen? El taquero conoce el Código Penal. Si el trabajo se lee en Lágrimas y Risas o el libro Vaquero. El arquitecto. Vamos a ser sinceros ustedes. ¿Quién de ustedes me puede decir que se conoce el Código Penal? Y no les voy a hacer levantar la mano y decir sí o no, porque pueden decir, oye, yo soy el que digo, no, yo no. Y por eso no puedo obrar con dolor, tampoco. ¿Por qué? Porque ese es un error de redacción de alguien que llevó al Código Penal una definición de un libro de derecho penal español que no entendió. No. Obra con dolo el que conoce las circunstancias del hecho y conforme a esas circunstancias actúa. ¿Cuáles son las circunstancias en las que él, si no estaba borracho, condujo? Que iba en un vehículo de motor, que llevaba a 3 personas, que iba conduciendo a 1 hora de la madrugada en una vía primaria donde normalmente hay trabajos de limpieza que hacen que haya un riesgo muy probable de que haya personas
que puede atropellar yendo a más de 180 kilómetros por hora. Y eso, todo eso son violaciones al reglamento de tránsito que me hacen que algo que puede ser culposo sea muy probable que produzca conforme a mi conducta y por tanto los resultados se encuadran en el dolo eventual. Y ahí nada de que libre porque no procede, sino homicidio doloso eventual porque se dan todos los elementos del dolo eventual y cambia totalmente. Y es el mismo hecho y es la misma ley. ¿Qué es lo que varió? La argumentación de cómo lo voy a aplicar. Y ya comprenderán por qué, a pesar de que me he ido súper rápido para tratar de avanzar lo más posible, apenas llevo 3 páginas de mi libro. 3. Ya avanzamos algo. Casos más complejos, como los de imputación, caso ABC, Los Bombos, News Divine, Casino Royal, Línea 12, que en alguna ocasión también me ocupé de ellos en este libro que escribí con mi amigo Manuel Cancio Meliá, catedrático de la Universidad de Madrid, o del dolo. Este es el libro que me dio a conocer en México, del cual se vendieron 50,000 ejemplares hasta que le dije a Porroa, ya no puede seguirlo imprimiendo porque ahora hay cosas nuevas. Este ya es conforme al nuevo proceso penal acusatorio. ¿Por qué? Solamente les voy a dar una razón de por qué se tenía que rehacer. En los países que tienen ya el proceso penal acusatorio con una larga tradición, se han llegado a casar, es decir, a anular sentencias condenatorias porque no estaba aprobado el dolo. Díganme ustedes cuándo han visto probado en una carpeta de investigación el dolo. Probado, no deducido. Para empezar, tendríamos que definir exactamente qué es el dolo, y yo todavía no se los he dicho. Será tal vez en otra ocasión, si el doctor Amezcua tiene a bien que me haga el honor de estar con ustedes, que se los pueda explicar con detalle. ¿Y por qué digo el honor? No porque sea solamente una frase, sino porque yo creo que estamos en un país en que hoy más que nunca necesitamos compartir. Yo soy solo un profesor que trata de compartir lo poco que sabe con personas que tienen en sus manos la justicia de este país, y esos son ustedes. Lo mío son palabras, lo de ustedes son hechos, es la justicia. Por eso para mí es un gran honor que me hagan el favor de estar aquí, que me hagan el favor de escuchar lo que este profesor dice y que lo único que quiere es transmitir lo poco que sabe para que ustedes, que sí tienen ese poder, hagan justicia. De verdad, de corazón, les agradezco que ni siquiera se hayan movido y que me hayan hecho el gran honor y favor de estar aquí escuchándome. Muchísimas gracias. Y por supuesto, cuando uno escribe libros, lo que más desea es que se lean. Traje algunos ejemplares. Quien quiera puede pagarlos con tarjeta, con efectivo, como quieran. Pero al final de cuentas, lo que sí, nuevamente les reitero, es mi agradecimiento por estar aquí y con mucho gusto quien desee también será un placer dedicarlo. Muchísimas gracias y gracias por favor.
Quisiera, por favor, que me ayudaran a darle un gran aplauso a quien hizo posible esto, que es el doctor Amesco. Bueno, pues es nuestra primera plática o conferencia magistral de los jueves. Como ustedes saben, tenemos un ciclo de conferencias los martes y vamos, como estas, a hacer muchas. Vamos a tener grandes exponentes de varios tópicos, de varias materias. Queríamos empezar esta con uno de mis ídolos del derecho penal. Yo tuve la suerte de estudiar en varias partes del mundo también y en México. Entonces, bueno, yo creo que uno de los que para mí, yo le decía a mi hermano, pues es el Luis Miguel del derecho penal, es el Roxy mexicano. Entonces queríamos iniciar con uno de los grandes de la teoría del delito. Y bueno, pues mi querido hermano, y además vamos a seguir con varios, ya estaremos diciéndoles quiénes. Viene la doctora Lisbeth Padilla, viene Carlos Daza Hijo, viene, bueno, la siguiente semana, para los que trabajan en el tribunal, vamos a estar con el juez Alcántara y vamos a hablar teoría del delito en casos prácticos, y eso lo grabaremos y lo pondremos en nuestras redes sociales para que todo el mundo lo pueda ver. Y asimismo, digo, de muchos autores mexicanos y extranjeros que vamos a empezar a platicar. Ya estamos en pláticas con gente de Girona, de Salamanca y de otras universidades. Estamos tratando de traer, y ahí le pediríamos el apoyo al querido doctor, que también ha hecho todos estos estudios en el extranjero, para quienes podamos traer y tener otro punto de vista, tener una visión de la teoría del delito en cualquiera de sus vertientes. Y esa es una de las preguntas, ahorita vamos a ellas. Porque en esta, bueno, y el siguiente martes viene una de mis queridas maestras de la especialidad en penal del INACIPE, que es la doctora Alicia Azzolini, muy conocida también, la doctora Azzolini, y nos va a hablar de teoría del delito. Es una plática abierta a todo mundo, es una de las, creo que extraordinaria, donde vamos con ella. Bueno, íbamos revisando cómo poner el dolo, la culpa, el dolo con representación y ese otro, en cada uno, en el causalismo, en el finalismo y el funcionalismo. Entonces es una plática muy interesante. El próximo martes aquí los vemos y vamos a ir avanzando en casos de teoría del delito, pero también casos prácticos. Y vamos a seguir invitando, obviamente, a mi querido hermano, para que vayamos viendo poco a poco. Tenemos un libro, hermano, que yo lo compré, seguramente lo estás actualizando, o bueno, lo podemos ver, sobre la teoría del delito en el sistema penal acusatorio. Entonces, bueno, pues es ese ya actualizado, seguramente, porque antes era otra carátula, pues ya es lo nuevo, que ya saben que esto va siendo cambiante. Y hay una de las preguntas, entonces lo estaremos invitando a todo esta, vamos a estar con pláticas como las dichas, talleres pragmáticos, cursos, especialidades, maestrías y doctorados para la gente que trabaja en el tribunal y también que hay gente que viene de afuera, porque yo siempre he dicho, no basta que solo los jueces conozcan, porque si los postulantes no tienen estas herramientas, pues poco pueden hacer los jueces si no comprenden las partes, pues cómo poder plantear los hechos y las pruebas y el razonamiento probatorio y el desahogo de las pruebas. Entonces, pues en ese sentido vamos a tratar de ser uno de los centros de investigación, de enseñanza y capacitación importantes, pues, de este país, ¿no? Bueno, pues aquí nos dicen precisamente en una de las preguntas, dicen: muchas gracias por tan clara exposición, considera el derecho penal mayormente afiliado a cuál teoría del derecho penal. ¿Cuál te decantarías, hermano mío? ¿Y en qué estado de cosas nos encontramos? En una especie de lo último de los últimos autores, en un funcionalismo radical, retomando quizás en muchas figuras un derecho penal del enemigo de Gudrun Jacobs, o unas teorías del derecho más garante como Luigi Ferrajoli, o una cosa más renovada como es Roxy, en paz descanse, mi querido maestro, o nos vamos más a Zaffaroni, que pronto tendremos pláticas con Zaffaroni. Estamos tratando de ver todo eso a ese nivel. Vamos a estar de mexicanos y extranjeros. ¿En qué estado de cosa, nos preguntan, nos encontramos actualmente en el derecho penal mexicano? Porque todos estos, como tú bien decías, hermano, pues son extranjeros. O sea, ¿en qué estado de cosas se encuentra la teoría del delito en el derecho mexicano con todas estas corrientes filosóficas de Argentina, España, etcétera, Italia? ¿En qué estado nos encontramos? Y además la mayoría de los maestros, gente mayor,
que pues ya sigue dando clases, pero como que no hay nuevos autores en la teoría del delito de 20 años a la fecha, son los de hace muchas décadas. ¿En qué estado nos encontramos en el mundo y en México, hermano mío? ¿En cuál te decantas de todos estos autores o estas teorías? Déjenme decirlo de una manera gráfica. ¿Ustedes recuerdan cómo mataron a Pancho Villa? Iba en un coche a principios del siglo pasado, en un Ford, ¿no? Y lo rafaguearon, ¿cierto? Era un coche de 1920, más o menos. Si les describo el coche, era una plataforma con 4 llantas, impulsado por un motor y con una carrocería, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y el Porsche o el Ferrari que ustedes tienen también tiene plataforma, 4 ruedas, carrocería y motor, ¿o no? Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que a Pancho Villa lo alcanzaron para rafaguearlo porque ese Ford corría su máxima velocidad a 26 kilómetros por hora. El Ferrari de ustedes corre de 0 a 100 en 3 segundos. ¿Lo hubiese alcanzado el sicario? Jamás. Y esa es la diferencia. La ley es igual, casi igual. ¿Ha habido modificaciones? Sí, sobre todo 94, tuvimos una gran reforma, 83, 84 también otra gran reforma, pero salvo eso, claro, el Código Penal del Distrito Federal que sigue llamando así, pero con ciertas novedades, sigue siendo el Código Penal Federal es de 1931. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo argumento? Muchos dicen, no, es que con los nuevos jueces tenemos todo perdido. A ver, espérame. Si yo soy un ministerio público y llego y les pongo, ¿cómo puede interpretar y con qué pruebas puede sostener su imputación? ¿Qué va a hacer el juez? Tener que escuchar a la defensa si también tiene con esa misma ley, sobre ese mismo caso, argumentos para sustentar por qué no es responsable. Y entonces, ¿qué tenemos? Un debate de ideas. Si yo les pongo uno de los libros más vendidos en México, es del gran ilustre jurista mexicano Fernando Castellanos Tena. Un gran libro, sí. Nada más lean cuando lo hizo. Es de 1940. Para 1940, el gran jurista Fernando Castellanos Tena estaba en la vanguardia de lo que en ese momento en Alemania se estaba dando, el sistema neoclásico. Pero obvio, no podía visualizar lo que venía después con Wenzel, Jeschek, Roxin, Jacobs. Nunca pudo haber imaginado la teoría de la imputación normativa, como tampoco podía visualizarlo el señor Ferrari en 1920 a los coches que hoy hacen 2025. Normal. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? No, es que sea mejor o peor, es simplemente qué herramientas tengo. Hoy tengo mejores herramientas para poder interpretar ese mismo derecho con ese mismo hecho, para poder sostener una imputación en el caso de la línea 12, o para poder argumentar quiénes sí, quiénes no deben responder por un hecho en el cual el foco potencial de peligro se elevó a rangos donde no está permitido por el derecho penal y pasa de lo permitido a lo prohibido y se le puede imputar. ¿Se dan cuenta cómo ya mi lenguaje subió de nivel? Ya no fue lo que empecé diciendo aquí con la teoría de la causalidad, pero para que llegue a eso tengo que entenderlo.
Si yo se lo expongo a su señoría, como ustedes, pues claro que cuando menos voy a captar su atención, los voy a hacer decir, a ver, ¿cómo me lo planteo? ¿Tiene elementos suficientes la Fiscalía o no? Y por tanto puedo resolver en un sentido o en otro, o a lo mejor hay suficientes para vincular, pero en la sentencia me lo tiene que comprobar. Porque ya el dato es una cosa, la comprobación es otra. Si tengo suficientes datos, vinculo. Pero ya para condenar tengo que tener pruebas. Y al final de cuentas, ¿quién gana? Todos. Si nosotros tenemos esas herramientas, que es la teoría del delito, desde mi punto de vista, puedo tener y puedo aplicar. Y ¿saben qué? Hay una cosa más interesante. Muchos lo han presentado como contradicciones y no, son evoluciones. El sistema clásico evolucionó y llegó al neoclásico. El neoclásico se dieron cuenta que tenían fallas y evolucionó y llegó al final. El final, por ejemplo, tenía fallas. ¿En qué? En los delitos imprudenciales. El finalismo, si ustedes lo quieren aplicar para delitos imprudentes, no funciona. Por eso tuvo que avanzar y llegar a teorías funcionalistas. Si quieren aplicar el finalismo o el neoclásico para resolver problemas de omisión, no les va a funcionar. El que omite no es que quiera, no dirige el curso causal. ¿Ven? Entonces, a final de cuentas, es solamente qué tanto sabemos de esa argumentación sostenida en teorías que nos dan certeza de cuándo sí o cuándo no un sujeto debe responder por un delito. Perfecto, doctor. Aquí trato de interpretar la pregunta. En las causas de exclusión del delito, como sabemos, ausencia de conducta, tipicidad, a causas de justificación, inculpabilidad, nos dicen el estándar probatorio para una audiencia, bueno, tanto de la Agencia del Ministerio Público como en la audiencia inicial, intermedia y juicio oral, ¿cuál es un estándar plausible de prueba para cada una de las etapas en una teoría del delito actual? O sea, ¿hasta dónde vamos? ¿Debería de ser el mismo estándar de prueba? No, es que eso es la gran función del juzgador. Porque a veces, desde la inicial, está claro, por ejemplo, que hay una legítima defensa. Entonces, ¿por qué va a vincular si es legítima defensa? Ahora, no significa que tenga que sobreseer. Puede decir, a ver, Fiscalía, sigue investigando, tráeme más, porque eso es también así. Cuando nosotros nos vendieron el proceso penal acusatorio, era garante del principio de presunción de inocencia, que ya era derecho humano desde tratados internacionales que venimos firmando y ratificando desde 1946, que luego nos vendieron que la reforma constitucional de 2011, que con eso reconocíamos los derechos humanos. ¡Falso! El 133 de la Constitución nos dice que los tratados internacionales también son ley suprema. Y como les digo, desde 1946 hasta 2011 teníamos 6 tratados internacionales firmados y ratificados por México, donde el derecho humano a la presunción de inocencia era eso, derecho humano. Quien me diga que no, por favor, lo invito a leer todo eso. ¿Qué debe hacer el Poder Judicial, jueces, ministerios públicos, lo que se llama servidores públicos, para aplicar correctamente la teoría del delito en sus funciones? ¿Cómo capacitarlos? ¿Cómo hacerlos reflexionar? En este estado de cosas que nos encontramos, que llega gente nueva y esto y otro, que bueno, para eso es el instituto y estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería el camino, la brújula que pues, nos dirige la teoría del delito para una buena capacitación o para mejorar y aplicar teoría del delito? Seguir dialogando, seguir intercambiando puntos de vista. Yo, como lo dije hace un momento, el hecho de que tantos servidores de tanto nivel como los que están aquí estén escuchando estas cuestiones
nos muestra el interés que tenemos por llevar este barco a buen destino. En ese grado, no sé cuántos nos estén escuchando también por redes, pero eso es lo que tenemos que hacer. O sea, basta de estar, ay, no, es que está mal y no sé, y dar discursos en contra. No, yo creo que aquí hay una buena muestra de que todos queremos avanzar, hacerlo bien. ¿Quién nació sabiendo? Nadie. ¿De qué estamos hechos? De buenas intenciones. Quien nos diga que no, bueno, pues que venga aquí y vea, ¿no? ¿Por qué están aquí? No están obligados. Estamos aquí para eso, para intercambiar, para aportar, porque queremos que sean mejores las cosas. Gracias, doctor. Y última pregunta, ¿cuál ha sido el caso más relevante en el cual fue fundamental la teoría del caso? Sí, que se haya aplicado, que... No, bueno, es que todos son... un poco abierta. No, es que todos son importantes. En el grado en el que a una persona la condenan o la absuelven, siempre será importante, porque de por medio está no solamente la libertad del justiciable, sino también la víctima. Y hay que tomar en cuenta una cosa: no porque se condene a alguien ya hubo justicia. Yo se los presenté en un caso muy claro. Hay 28 condenados en el caso Tláhuac y no eran los delincuentes. En el grado en que podamos tener más certeza que el que la hace la paga, en ese grado, sea por un delito nimio como por uno de mayor envergadura, al final de cuentas lo que queremos es justicia. No somos un pueblo de que querramos sangre, que sea quien sea, no. Queremos justicia, queremos sentirnos tranquilos, queremos llegar a ese estado donde podamos nosotros salir con tranquilidad, saber que nuestros bienes van a ser defendidos y que vamos a obtener justicia. En manos de ustedes estamos. Muchas gracias, doctor. Son todas las preguntas y nosotros les agradecemos. Ahorita vamos a entregarle la constancia y un paquete de libros a nuestra moderadora, nuestro querido doctor. Le agradecemos muchísimo a la doctora Ivette porque nos hizo favor de la relación para poder traer al doctor y en una forma pues, rápida. Por eso disculpen que fue la publicidad muy rápida de ayer hoy, pero bueno, así se logró y ya estamos aquí y cada jueves vamos a estar con esto. Y sí les pedimos que la plática que quieren que dé el doctor, alguna temática en específico, o cualquier autor que ustedes quieran, mexicano o extranjero, tratamos de hacer la relación para traerlos aquí y ir platicando y entre todos pues increciendo en este conocimiento de algo que es la brújula del derecho, que es la teoría del delito. Puede cambiar, como todos sabemos, la parte procesal, pero lo más importante es la teoría del delito, que es la que nos va a dar pues, precisamente un buen planteamiento y un buen resultado en todo este tipo de cuestiones. Entonces, poco a poco iremos avanzando. Se están haciendo todos estos cursos para todos los jueces, magistrados y principalmente los nuevos. Estamos haciendo mucho hincapié, pero también los postulantes, también los estudiantes, lo que serán los futuros abogados y jueces. Entonces, aquí lo que queremos es que todos aprendamos, todos aquí partimos de cero, que venimos a aprender y pues, el tema que quieran, a quien quieran que dé algún curso, una plática, estaremos los martes en estos talleres y que tienen muchos años, igual los jueves en pláticas magistrales y vamos más allá. Les comentaba que vamos a ir a especialidades, maestrías y doctorados, que en todo esto pues ojalá podamos contar con la presencia del doctor por ser una de las personas más brillantes y representantes en México y en el extranjero. Bueno, pues vamos a entregarles un diploma y antes de que se vayan, el que guste, que hemos estado haciendo esto, pasar al frente para tomarse una fotografía y ponerla en las redes sociales del tribunal, las propias. Les pedimos que pasen al frente. Ahorita vamos a dar el diploma y posterior, el que quiera tomarse una fotografía o comprar el libro de nuestro querido autor, de los mismos, nuestro exponente, y que se le ponga un autógrafo. Bueno, no sé si los puedas dedicar, creo que sería extraordinario.
pues así lo haremos, ¿no? Entonces, sí, por favor, Nada más para comentarles, el día martes estará en el programa de Café Jurídico el doctor Enrique, por si gustan escucharlo en redes sociales, o se estará mandando la liga de Meet para que puedan ingresar y también ahí mismo puedan participar como ahorita, pero más, para hacerle todas las preguntas que requieran hacerle al doctor, porque es sumamente importante esta teoría del delito, porque no es solamente una construcción académica, sino también es una herramienta esencial para todos, tanto jueces, magistrados, servidores públicos, para todos. Es lo que va a hacer esta construcción para poder ayudar a vincular o llegar a una sentencia que sea la mejor. Muchas gracias a todos y a todas, y doctor. Al frente ustedes, ¿no?